Buenas tardes y buenos días a todos los que estáis en América o estáis todavía despertando. Un saludo de aquí de Luis Palacios desde la Caja de Pandora. Y hoy tenemos otra vez al doctor Ángel Luis Fernández, que nos va a hablar de un tema muy interesante que es el Mercaba. Y vamos a empezar a saludar. ¿Dónde estás hoy? Buenas tardes. ¿Dónde estás, doctor? Buenas tardes para vosotros, buenos días para mí. Aquí son exactamente las 9 de la mañana. Estoy en Nueva York. En New York. Acabo de llegar de Los Ángeles. Allí estuve en la Expo estos días del fin de semana. Y pasado mañana sigo ruta hacia Argentina, Uruguay, Colombia. No sé, aquí, por ahí ando. Qué bien. ¿Y cómo ha ido la Expo? Cuéntanos un poquito. La Expo ha estado bien. Eh, Participantes muy interesantes, como siempre. Es un lugar de cita con muchas personas de muchos lugares del mundo que se acercan. Y bueno, fueron 3 días súper intensos, ¿no? Desde el viernes hasta ayer, prácticamente, porque el lunes fue la postconferencia, pero también hay seminarios, etcétera. Así que ha sido muy intenso, ¿no? Es un fantástico evento, sin duda. Muy bien, tan fantástico como el que haremos también en agosto contigo, que ahí habrá más cracks todavía y te veremos a ti también en directo. Y estará todo el equipo ahí unido para poder hacer todas esas entrevistas y esas emisiones en webinario. Luego hablaremos también que esta tarde tienes otro webinario, lo hablaremos un poquito más adelante, pero para no aburrir a las personas que ya están con nosotros aquí, vamos a hablarle un poquito del Mercaba, luego hablamos de los eventos y luego daremos paso a todo lo que son las preguntas que ustedes tengan. Entonces, vamos a prepararnos ya con el tema. Tan, 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 tan. Tengo esto aquí preparándonos. Muy bien, doctor, cuando usted quiera. Qué bien, qué interesante, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar del Mercaba hoy. Es un tema siempre controversial y muy interesante, ¿no? Habitualmente siempre eh, se ha utilizado el término Mercaba pues como refiriéndose a una especie de vehículo, ¿no? Eh, que permite a cualquier persona pues ascender o descender algunos dicen que hacia los más altos mundos y otros incluso que con él se puede ir hasta los bajos mundos, ¿no? Pero en realidad, hablar del Merkaba mm, es referirse a algo más que al vehículo de ascensión, ¿no? Eh, Siempre existen investigadores que hablan que pudiera ser el Merkaba algo así como el patrón original que sirvió de matriz creadora de todas las cosas, de todos los universos, tanto visibles como invisibles. Hay referencias históricas al Merkaba en muchos de los textos sagrados. Los estudiosos de la Biblia siempre han sugerido que existía una referencia en Ezequiel cuando habla de las ruedas, ¿no? Eh, Otros piensan que era una especie de ovni, ¿no? Pero son más los que se refieren a estas ruedas como si fuese un Merkaba, ¿no? También en la Torá judía se hace una referencia al Merkaba con dos significados distintos, ¿no? Por un lado se refieren a carro, ¿no? Como si fuese un vehículo, pero por el otro se refieren al trono de Dios, ¿no? Y, y hay una tercera vía en la que combinan los dos, o sea, el trono de Dios pudiera ser también un vehículo que se desplaza, ¿no? En el antiguo Egipto, de igual modo, se referían al Merkaba como una composición de 3 palabras. La primera, Mer, que se refiere a la luz, un tipo de luz que rota sobre sí misma. Ka siempre se refería al espíritu, y lógicamente pues hablaríamos del espíritu humano, y Ba es lo que tiene que ver con el cuerpo humano. También una especie de concepto de realidad distinto, ¿no? Por eso cuando hablamos de Merkaba para los antiguos egipcios,
pues se hablaba de una luz que rotaba sobre sí misma y que transportaba al espíritu y al cuerpo de un lugar a otro, de un mundo a otro. Hoy por hoy, ya sabéis que hay muchas personas, pudiéramos llamarles seres de alta luz, que están de algún momento ayudando a todos los que lo desean a recordar cómo activar ese mercado y cómo provocar de alguna manera la fase final de eso que se ha dado a llamar la ascensión y que involucra, pues, como ya sabéis, la conversión del cuerpo humano en luz, aislado, pues, a una dimensión nueva, a un mundo nuevo, ¿no? Algunos piensan que esto tiene que ver con la meditación y requiere de un acoplamiento especial de corazón, cuerpo y espíritu, un patrón de luz trascendiendo las limitaciones humanas en esta realidad, ¿no? Pero, ¿realmente qué es? Pudierais preguntaros en términos actuales, comprensibles, ¿qué pudiera ser eso del mercado? Bueno, pues habría que decir que seguramente la mejor manera de explicarlo sería partiendo de la física teórica, ¿no? En ese caso, el mercado sería como un campo electromagnético que fluctúa alrededor de los 4 grados Kelvin y que hay que marcarlo necesariamente dentro del rango de las microondas, ¿no? Por lo menos en lo que se refiere a esta dimensión. Es de naturaleza totalmente geométrica, en eso que llaman geometría sagrada, y se aplica y aparece realmente en los patrones de la creación de cualquier cosa que os podáis imaginar. Este campo es complejo y de alguna manera integra pues, estos famosos 5 sólidos platónicos y otro tipo de poliedros sagrados, ¿no? Tendríamos que decir que interpenetra todas las dimensiones adyacentes, es decir, si esta es considerada la tercera dimensión, que es una nomenclatura sui generis que han dado aquí, pues tendría que ver con la segunda dimensión y con la cuarta también, ¿no? Y también interpenetra los universos que son inmediatamente paralelos a este y, bueno, y puede cambiar discrecionalmente su naturaleza electromagnética a cualquier otra. Una de las funciones pues es la que os acabo de comentar, es la de actuar como una especie de vehículo que porta al espíritu y al cuerpo a otra dimensión, a otro plano. Sin embargo, también pudiéramos considerarlo como una especie pues, de red geométrica tridimensional que está inactiva en la mayoría de seres humanos, no funciona o no funciona bien y que solamente espera el momento adecuado de lograr un nivel de frecuencia que permitan realmente activarlo, ¿no? En los tiempos antiguos se pensaba, como os decía antes, que pudiera ser activado por medio de la meditación. Y esto implicaba, según ellos, pues, cambios en la respiración, en la mente, en el corazón, incluso cambios en el cuerpo, que de alguna manera alterasen la forma en que las personas perciben la realidad, ¿no? Ya sabéis que los antiguos hindúes se referían a esto como iluminación. Pero también ahora con estos grupos de la nueva era dicen que además hay otros estilos por los que se puede de alguna manera activar, ¿no? Y es potenciando las cualidades de la vida, estas cualidades que nos hacen ser mejores y vibrar más altos, ¿no? Más alto como puede ser el amor, la confianza, la compasión, etc. Claro, el mercado no suele estar activo, hay que activarlo. Es un campo vivo, ¿no? Es un campo mecánico de energía, ¿no? Y responde siempre a sentimientos y pensamientos humanos, que es la mejor forma de conectarse con el campo, ¿no? De manera que pudiéramos decir que lo que guía
al Merkaba es la mente y el corazón, o sea, entendiendo por el corazón el área circundante a la glándula del timo. En un momento determinado, pues se vuelve activo. Evidentemente hay ciertas técnicas de respiración y cuando esto sucede, se presenta un cambio electromagnético que es el resultado de un disco de energía, ¿no?, que aparece desde un pequeñito lugar, la base de la columna vertebral, y que se suele expandir en el mejor de los casos a 8 o 9 metros de radio alrededor del cuerpo. Lo curioso es que este disco puede ser percibido fácilmente por medios científicos hoy en día y si fuese cierto lo que sostiene la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pudiera ser seguido desde los monitores de los ordenadores vía satélite. Es decir, que no está lejos el momento en que los militares pues pudiesen ver a las personas que activan sus mercados y verlos pues como si se tratase de un GPS, o sea, cómo se mueven incluso por la superficie de la esfera. Y dado que el número de personas que en este momento están planteándose esta posibilidad pues es muy grande, imaginaros lo que pudiera suceder si cada uno de ellos empieza a conformar un mapa mundial electromagnético con sus movimientos. Por otra parte, este conocimiento del mercado hace ya mucho tiempo que se está tratando de ejecutar en la práctica. Recordad el experimento Montauk y el experimento Filadelfia en 1943, ¿no?, que utilizaron mercadas para intentar ocultar el destructor Eldridge en aquella época y le hicieron saltar en el tiempo, ¿no? Pero bueno, del Merkaba posiblemente lo que más os pueda interesar es la meditación, ¿no?, cómo hacerlo. Hay una técnica que está dividida en dos grandes pasos, fundamentalmente, ¿no? El primero consiste en ejercitar una respiración lenta, una respiración de mínima introducción de oxígeno en la sangre y a través de ciertas visualizaciones y de la intención, pues restablecer el flujo de energía dentro del cuerpo, ¿no? Esta es la manera de intentar conectar con eso que los antiguos hindúes llamaban el prana, es decir, fundirse con todo eso. La segunda etapa pues sería la activación del campo Merkaba. Bueno, como ya os expliqué, es algo así como el cuerpo de luz que posee una persona o el vehículo de luz, que es una extensión de uno mismo, pero con otras funciones. Este cuerpo de luz, cuando está activado, potencia de una forma extraordinaria nuestra energía, intensifica nuestras capacidades, acelera el proceso de evolución, y desde luego sirve como una especie de escudo de protección y ayuda a los seres humanos a permanecer más centrados, más equilibrados y más en armonía. Es muy curioso que cuando se forma el Merkaba adquiere un aspecto físico parecido al de un ovni, ¿no? Es decir, cuando está, digamos, más en reposo es casi esférico, ¿no? Pero cuando está en movimiento queda achatado y realmente brilla y parece un ovni. De hecho, estoy seguro de que muchas de las visiones que tienen, de los avistamientos que tienen muchas personas que creen estar viendo ovnis, en realidad son mercadas, ¿no? Hay un aspecto muy importante para activar este cuerpo de luz, que es abrirse a eso que algunos llaman el amor incondicional, ¿no? A todo y a todos los compañeros de viaje, a personas, plantas, animales, minerales, cristales, ¿no? Esto es algo realmente muy importante. Sin ello no es posible. Y bueno, pues cómo conceptualizar esto
para poder activarlo, abrirlo. Bueno, primero tendremos que recordar y visualizar que hay muchos campos de energía geométricos alrededor del cuerpo y que los seres humanos pues, pueden activar la voluntad cuando lo deseen. Al activar el campo de energía geométrico y hacerlo girar, hacéis un mercado. Esto es curioso porque ya sabéis que el mercado viene a ser dos tetraedros integrados que giran en distinta dirección, ¿no? Si a un tetraedro le aplicáis un haz de luz y le hacéis girar, automáticamente veréis que se forma pues, una especie de esfera luminosa, ¿no? Si al de abajo le hacéis girar en la dirección contraria, lo mismo, es decir, este es un ejercicio físico, un experimento físico que podéis hacer perfectamente bien, cualquiera puede intentarlo, ¿no? Al girar los campos contrarrotatorios, por lo tanto, se crea como una especie de vehículo de luz, ¿no? Y este vehículo de luz pues estabiliza eso que los antiguos orientales llamaban las energías yin y yang, el propio campo energético, por lo que esta energía estabilizada queda organizada bajo un orden determinado y eso permite desplazamientos en el espacio-tiempo. Hay personas que saben activar su propio mercado y lo hacen tan grande que pueden incluso englobar dentro de ese mercado pues a lo mejor al propio automóvil en el que viajan. Y es curioso comprobar cómo esas personas pues son capaces de alterar el tiempo, es decir, pueden hacer un recorrido que habitualmente les llevaría 2 horas y de repente pues se encuentran con que lo han hecho en 20 minutos. O sea que tiene aplicaciones prácticas muy interesantes, más allá de esas otras que tiene como vehículo interdimensional que puede trasladar pues, al cuerpo, a la mente, a otros planos de existencia. Estos dos tetraedros regulares entrelazados, o sea, como dos pirámides, una apuntando hacia arriba y la otra hacia abajo, pues son las que en definitiva constituyen el motor, el rotor, el toroide principal del mercado. Y bueno, también hay que relacionarlo con otras energías geométricas más complejas, ¿no? Por ejemplo, el árbol de la vida o la flor de la vida. Pero este campo de energía no es un campo ajeno al cuerpo, sino que forma parte del cuerpo, actúa o interactúa con nuestra energía vital y conecta, obviamente, con el magnetismo, que mantiene el equilibrio en la propia esfera, en la Tierra, y por tanto nos mantiene a todos en equilibrio con ella. Hoy, por hoy, este campo electromagnético pues no está tan activo, ¿no? Tiene un movimiento más lento y se perciben, muchas personas perciben ciertos desequilibrios en sus vidas, en la interacción con el mundo y con otras personas, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que el campo magnético de la esfera, ese campo que es conocido como cinturón de Van Allen o como mallas ionosféricas, está sufriendo alteraciones de diversa índole. Entre ellas, por ejemplo, ya sabéis que está siendo afectado por el ciclo natural de precesión de los equinoccios, pero también por las explosiones solares, la alteración en la rotación del planeta, que unas veces es más lenta que otras, también los cambios climáticos, y esto, lógicamente, pues, deriva en una serie de alteraciones en los patrones de conducta, de pensamiento, de comportamiento y hasta del sentido de la vida para muchos seres humanos, ¿no? Es curioso cómo hoy por hoy nos encontramos cada vez con más casos de personas que se encuentran con otras personas y que exclaman, o sea, que están desconcertadas porque se sienten increíblemente bien con ellas, como si las conociesen toda la vida. Otras personas, pues de repente, pues salen
abruptamente del entorno, habían estado conectadas con nosotros y de repente no se sabe cómo ni por qué, se pierden, se crean relaciones afectivas especiales con esas personas que tienen pues una energía muy similar a la nuestra, pues uno se entiende bien con ellas, o al revés, relaciones que parecían muy sólidas y que se deshacen de la noche a la mañana. Todo es magnético. O sea, en el fondo debéis imaginaros que cada ser humano tiene pues una burbuja magnética a su alrededor con una determinada carga. Si se encuentra con otra persona cuya carga energética tiene el mismo signo, pues hay una repulsión inmediata. Si tienen distinto signo, hay una atracción. O sea, son principios físicos. Sin embargo, esto no significa que en la naturaleza, porque la naturaleza no tenga prevista perfectamente la posibilidad de que dos esferas de la misma carga pues puedan interactuar. O sea, la naturaleza sí tiene prevista esta posibilidad. Las dos esferas se aproximan y al final pueden integrarse, pero de entrada hay una repulsión o una atracción como principio físico. También habréis podido notar que hay muchas sincronicidades en este tiempo, todo el devenir de nuestra vida, ¿no? De repente, pues aparece la persona adecuada cuando tiene que aparecer, o la solución adecuada y parece que aparece o que surge de una forma mágica, ¿no? Y no se entiende bien cómo se puede organizar la vida, pero al final como que se organiza sola, ¿no? Y muchas personas que están en proceso de elevación, pues tienen un montón de sensaciones físicas curiosas, ¿no? Dicen que tienen, por ejemplo, electricidad en el cuerpo, o una sensación de hormigueo, o que tienen dolores de cabeza, de huesos, qué sé yo, problemas en el sueño, taquicardias, náuseas. O sea, hay muchas sensaciones físicas que se están experimentando ahora. En términos de psicología estricta, pues tendríamos que hablar de síntomas como el síndrome de pánico, la falta del sentido de la vida o la necesidad de la soledad, de quedarse mirando al vacío, o la necesidad de tener que ser confortado por alguien. Surgen los miedos, depresiones, agresiones, irritabilidad. Mucha gente se siente perdida y lo dice abiertamente, porque se sienten extraños o que van por la calle y de repente no saben a dónde van. Personas olvidadizas, pierden las llaves, no saben dónde las han dejado. Otros sienten confusión, se encuentran alterados, confundidos. El tiempo se percibe también de manera distinta. Unas veces parece que se acelera, otras no. Personas que dicen que no encajan en las rutinas, en los calendarios o en los horarios. Claro, todo esto cambia cuando uno empieza a intentar activar el mercado. Y bueno, hay muchas técnicas. Otras se han encontrado en tumbas y en monumentos muy antiguos. Y sabéis de las escuelas de misterio en Egipto. Básicamente se concentraban en activar este tipo de mercado. Lo que significa es que a la postre nosotros vivimos y nos manejamos en un mundo tridimensional, pero la Tierra en su proceso de cambio de ciclo, lo que os comentaba antes de la precesión de los equinoccios, está haciendo también una transición dimensional que de alguna manera provoca la alteración y el debilitamiento del campo magnético terrestre. Y esto para muchas personas especialmente sensibles les da la sensación de caminar entre dos mundos. Uno, el conocido, ¿no? Pero como que ya no parece funcionar como siempre. Es como si los flujos del destino quedasen colapsados, ¿no? Y el otro,
que es como un mundo nuevo, que uno presiente que está ahí o que a veces visualiza, pero que no se sabe cómo podríamos hacer para situarnos en él. En general, todos, perdón, todos interactuamos en dos dimensiones y la única forma conocida, al menos en este momento, pues sería restituir el movimiento real del campo electromagnético para que todo siguiese como siempre ha estado, ¿no? Con ello nos sintonizaríamos con el campo electromagnético de la Tierra y pudiéramos funcionar pues, en perfecta sintonía, ¿no? Porque todas las perturbaciones que os comentaba antes tienen que ver con esa falta de sintonía. La energía vital que todos poseemos, ese campo eléctrico o electromagnético, se reorganiza solo, pero tiene altibajos también, ¿no? Normalmente cuando se hacen ejercicios para activar el Merkaba, hay una serie de beneficios importantes, ¿no? Que uno empieza a experimentar, ¿no? Por lo pronto, pues reduce o elimina el estrés, vuelve a la mente más clara, estabiliza y armoniza los dos hemisferios cerebrales, de manera que también la percepción sensorial del medio ambiente queda armonizada. Uno puede enfrentarse mucho mejor a los retos de la vida diaria y eliminar de esa manera pues, ansiedades, fobias, miedos. Cuando uno hace este tipo de ejercicios, regulariza su sueño, ¿no? Y realmente empieza a percibir pues, un estado de salud estable. Hay cambios también muy significativos en cuadros psiquiátricos, como son la fotofobia, el insomnio, las neuralgias, los trastornos de conducta en los adolescentes, qué sé yo, o sea, familias con problemas, hay muchas ventajas realmente. Y todo ello, pues al final lo que redunda es en una mejora importantísima en la calidad de vida, porque nos conecta a todos con los potenciales que tenemos de conciencia y de alguna forma pues, restituye el acceso a la memoria profunda de todas las posibilidades mentales, psicológicas y físicas. Y no solo eso, sino que permite que fluya espontáneamente al exterior eso que pudiéramos llamar sabiduría interna, ¿no? Además, nos restablece a nivel psicofísico y ello tiene como efecto pues, la curación mágica, vamos a llamarlo, de muchas enfermedades. Este tipo de técnicas para activar el Merkaba se practican habitualmente durante un periodo de tiempo que pudiera estar en torno al medio año aproximadamente, y luego se retoma la actividad normal, ¿no? Luego vamos a hablar un poco de ella, o sea, cómo hacer un ejercicio simple, una técnica sencilla para que practiquéis y crear ese campo de energía que existe alrededor de todos, un espacio especial que os es propio, ¿no? Estas, pues no sé cómo llamarlas, meditaciones o ejercicios, facilitan sin duda el crecimiento espiritual y la activación de la energía lumínica. En términos esotéricos, podríamos decir que ayudan a equilibrar los chakras, es decir, los centros glandulares del cuerpo, y conducen a una sincronización completa del cerebro. O sea, que estos ejercicios son verdaderos ejercicios espirituales que expanden la conciencia muy rápidamente y aceleran la evolución espiritual de cualquier persona que lo haga. Activar el Merkaba alrededor de cada uno de nosotros permite aprender a trabajar con todos los campos de energía y alinearlos con la fuente de luz, esa fuente de luz que procede, que llega aquí
desde el sol de Ols y que crea un espacio sagrado, ¿no? El Merkaba, cuando uno empieza a realizar estas técnicas, pues amplifica la energía del centro corazón y desde luego eleva la energía del cuerpo físico y del cuerpo emocional. Permite, potencia esa habilidad que todos tenemos para sintonizarnos con frecuencias más altas y tener acceso a información de los seres de más alta luz. También nos habilita para detectar energías más densas que no nos interesan y poder evitarlas, ¿no? Esas energías que ralentizan nuestro progreso y que tienen que ver con el miedo, con el enfado, con la duda, con la ira o el coraje, el odio, todas esas energías que no nos interesan porque realmente nos atan a la densidad. La activación de estos campos del Merkaba pues ayudan también o contribuyen por lo menos a enfocar la conciencia, porque permiten estar conscientes de otros niveles de realidad. Ya los utilizaban estas técnicas o estos ejercicios los antiguos habitantes de Lemuria, de Atlantis, de Egipto, no solo para purificarse en sí, sino para expandir o expandir sus sentimientos. Normalmente, las escuelas místicas solían impartir prácticamente a diario estas técnicas de activación del Merkaba, ¿no? Y lo consideraban como la más alta expresión espiritual en ese tiempo. Hoy por hoy ya no se necesita ser un sacerdote para tener acceso a ello, no se necesita ser un iniciado, o sea, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Lo único que sí se necesita pues es esa inquietud por buscar la verdad de las cosas, el tener un corazón puro y ser sencillos y humildes, ¿no? Es como fluye la sabiduría, aquellos que pueden ver desde su esencia y escuchar desde su centro corazón. Fijaros cómo en la mayoría de los contactos, por ejemplo, con seres del espacio o seres que aquí entienden como religiosos, sagrados, etc., siempre estos contactos se verifican con personas que son sencillas, humildes, candorosas, que no han perdido un ápice de esos atributos que les distinguían desde niños. Vamos a hacer un repaso para que luego vosotros lo hagáis en la tranquilidad de vuestros hogares, de cómo puede ser una técnica de tantas que hay para la meditación Merkaba. Primero, lo más importante es que estéis en un lugar relajados y tranquilos. Utilizáis la posición que más os convenga dentro de esto. Hay personas que se sientan, otras se tumban en el suelo, preferiblemente sobre una alfombra boca arriba, las piernas ligeramente abiertas, los brazos ligeramente abiertos, las palmas hacia arriba. Podéis elegir un determinado mudra para relajaros. Yo os recomendaría este, que es el ideal para estos casos. Esto provoca pues, una especie de cortocircuito en el cuerpo y os relaja inmediatamente. Es muy útil si necesitáis, por ejemplo, pues estar tranquilos ante una entrevista de trabajo o algo, que lo podáis hacer. Veréis el resultado es instantáneo o casi instantáneo. Cerráis los ojos y os concentráis en vuestra respiración.
lo que vais a hacer con la respiración es respirar bajo mínimos, muy poquito, para evitar que entre demasiado oxígeno en la sangre o demasiado oxígeno, que es un combustible, y que avive ciertas chispitas que hay a nivel molecular dentro de todos los cuerpos, ¿no? Y a nivel orgánico. Reducís el ritmo respiratorio todo lo que os sea posible y empezáis a visualizar cómo la parte superior de vuestro cuerpo, imaginaos que estáis dentro de una especie de pirámide de cristal. La punta de la pirámide por encima de vuestra cabeza, es decir, que el vértice debe quedar como a 2 palmos de vuestra cabeza. Y después otra pirámide al revés, cuyo vértice termina por debajo de vuestros pies. Imaginad, esto forma una estrella, la famosa estrella de David. Imaginaros que esta estrella empieza a girar lentamente, poco a poco, bueno, el tetraedro de arriba en una dirección, el tetraedro de abajo en otra. Lentamente inhaláis y visualizáis ese aire que ingresa a vuestro cuerpo y que es el combustible, en este caso, de la estrella, ¿no? Al hacerlo, tenéis que jugar un poco a acelerar o desacelerar la estrella. Cuando vais ya a una velocidad razonablemente grande, veréis que los bordes de la estrella ya no son nítidos y que se va convirtiendo en una especie de óvalo o de esfera, ¿no? Cuando continuéis acelerando la velocidad, visualizaréis, os daréis cuenta, la mayor parte de las veces no hace falta ni visualizarlo, que del centro del pecho, es decir, del centro corazón, surge una pequeña luz. Y os dais cuenta poco después cómo a medida que inhaláis, siempre por la nariz, esa luz va creciendo y se va expandiendo en todas direcciones, muy lentamente, hasta que llega a convertir el mercado en pura luz. Entonces exhalamos y al hacerlo, pues dais cuenta que la velocidad disminuye, ¿no? Pero la luz blanca que forma el mercado no pierde un ápice de intensidad ni de tamaño. Seguís respirando hasta que el mercado se haya detenido y concentráis vuestra atención en la luz que os cubre, ¿no? Exhaláis y al hacerlo el mercado, como decía antes, se va reduciendo hasta que volvéis un poco al punto original en el centro del pecho, ¿no? Volvéis hacia la respiración y poco a poco pues ya vais recuperando el ritmo normal. Finalmente pues abrís los ojos y ya, o sea, este es un poco el procedimiento. O sea que, como resumen, estad tranquilos, en algún lugar, os concentráis, hacéis el mudra que os relaja por completo. Entonces, una vez que estáis en esa situación, visualizáis el primer tetraedro de la cabeza y lo hacéis girar. Hacéis girar primero despacio y luego más rápidamente. Generáis el segundo tetraedro, el que tiene el vértice por debajo de vuestros pies, lo hacéis girar en sentido contrario y a medida que respiráis, es decir, cuando inhaláis más rápido, cuando exhaláis pierde velocidad, hasta que os dais cuenta que hay como una lucecita en el centro del pecho que se va haciendo más grande y va iluminando todo. La gran velocidad de los dos tetraedros va formando esa esfera, ¿no? Que luego al final llega a ser una esfera luminosa. Si decidís moveros con ella, la esfera se va a achatar y se va a parecer, como os decía, una especie de ojo. O sea, en fin, este es un poco el esquema. La meditación Merkaba
em, implica también el que algunos de vosotros podáis visualizar rayos de luces de diversos colores en distintos lugares de la estrella tetraédrica, ¿no? Esto suele alterarse en función del sexo de la persona que medita, ¿no? Pero bueno, el campo energético, ya veis que genera esa burbuja de forma ovalada o de forma esférica que rodea el cuerpo y que va cambiando de color, entonces, eh, según sea vuestro estado emocional, vuestros pensamientos antes de iniciar este ejercicio, ¿no? Según sean vuestros sentimientos y vuestras emociones. Normalmente está en blanco y posee todos los colores del arco iris, ¿no? Pero veréis que se van sumando otras tonalidades curiosas, ¿no? Que tienen que ver con los metálicos, dorado, bronce, plateado, ¿no? Y es que cada color se debe al impacto de ciertas emociones y sensaciones, ¿no? Lógicamente el más puro, el blanco, es el color que predomina en la burbuja que genera pues, alguien que está tranquilo, que está en armonía, que no tiene problemas de ningún tipo, ¿no? Cuando se activa el Merkaba, esa luz blanca pues llena completamente la burbuja, como os decía antes, la purifica y bueno, se podría decir también que la llena de energía positiva, ¿no? El blanco es la suma de todos los colores y por tanto de todos los sentimientos positivos, ¿no? Así que todo lo que tiene que ver con fuerza, alegría, optimismo, amor, etcétera, que conduce a una serenidad estable, está presente ahí. Así que una burbuja blanca es potencia, obviamente, todo lo que tiene que ver con la imaginación, la creatividad, etcétera, que son propiedades del hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Y que también se revitaliza con la activación de ese mercado interno. Las personas que disfrutan de este estado mental, una burbuja energética blanca, son personas también que poseen una claridad mental muy grande, ¿no? Les permite llevar pues, una vida tranquila y sencilla y realmente están en condiciones de superar cualquier problema que se les presente. Esto, para cualquiera, pues es una especie de seguro de salud. O sea, porque si la burbuja está en un blanco puro, pues eso quiere decir que el flujo de energía interno pues es fluido, es estupendo, ¿no? Y puede recorrer cada rincón del cuerpo libremente, sin bloqueos ni obstáculos, ¿no? Sin enfermedades. De hecho, perdón, es muy común que hoy en día los tratamientos de la medicina alopática pues sean acompañados por algún tipo de terapia energética que elimine los bloqueos internos que suelen imposibilitar el flujo de energía a través del cuerpo. Por ello el Merkaba pues es una especie de sanador físico, ¿no? Espiritual y hasta psíquico, ¿no? La burbuja oscura, perdón, la burbuja oscura, por el contrario, pues puede significar eh, que la persona que intenta el ejercicio está sumida en la incertidumbre, el dolor o la enfermedad y que puede sufrir de malestares en ese momento, ¿no? Eh, si adquiere un tono pues, sobre marrones, habitualmente tiene que ver con una personalidad egoísta, o sea, está intentando el mercado, pero todavía no está en condiciones, ¿no? Si es gris, la persona que lo está intentando, pues obviamente sufre de depresión, ¿no? Y si es de color amarillo verdoso, pues entonces estamos hablando de alguien que acaba de sobrepasar un episodio de ira. En fin, esta meditación pues es una herramienta que duda cabe de sanación espiritual que permite el equilibrio emocional y al mismo tiempo pues es un escudo protector, una especie de armadura que protege pues de todo lo que pudierais considerar como energías negativas del exterior que quieren afectaros, ¿no?
Así que bien pudiéramos decir que, que transmuta la energía interna en energía positiva y que evita la entrada de toda energía que no sea puramente benéfica. Siempre ha sido el Merkaba desde el principio de los tiempos un símbolo del amor incondicional, y el intentar generar un Merkaba, una burbuja blanco inmaculado, pues lo que implica y lo que significa es que empezamos a vibrar en el seno del amor, dejando a un lado pues esos lastres que nos atan a la densidad, que tienen que ver con los miedos, con el recelo, ¿verdad? Con cualquier emoción negativa, ¿no? Y, y bueno, al final pudiéramos decir que el Merkaba de alguna manera controla y pone fin a los vicios espirituales de la vida moderna. Es lo que permite que nos conectemos y visualicemos esas otras realidades que coexisten con esta, que interpenetran a esta misma, y, y poner fin a la obsesión que todavía tantos seres humanos tienen con lo material. Ampliar y desarrollar la conciencia y eliminar todos esos otros componentes que provocan en definitiva tantos males a la humanidad: la envidia, el temor, los celos, sentimientos negativos que están siempre presentes, no solo en las familias, sino en los lugares de trabajo y en otros aspectos. Y bueno, pues me gustaría abrir un turno de preguntas, porque he querido sintetizar un poco lo que es el Merkaba en sí, para qué sirve, y quedo a vuestra disposición para que me preguntéis lo que consideréis oportuno. Muy bien, pues sí que tengo ya unas cuantas preguntas que he ido recogiendo durante todo este momento. Y Adrián tiene tres concretamente, las tres primeras. Dice: señor Ángel, ¿tiene el Merkaba algo que ver con el cuerpo de luz que nos habla el bardo? Sí, el Merkaba es un cuerpo de luz, aunque yo creo que tú te refieres más al propio cuerpo, ¿no? El Merkaba mejor considéralo como un vehículo de luz, ¿no? Y el cuerpo de luz, entonces vamos a dejarlo como capas superpuestas del propio cuerpo humano. El cuerpo humano es algo así como una cebolla. Tiene, aparte de la envoltura, bueno, incluso como un huevo, podríamos decir. Es decir, imagínate que la parte más sólida es la yema del huevo y que luego tiene otras 5 capas que no son en realidad 5 cuerpos, sino son 5 áreas. Por tanto, no es posible realmente cuantificar las capas de la cebolla, ¿no? Son muchas, pero están divididas en 5 espectros de la luz, y esos son los verdaderos cuerpos de luz, ¿no? Las primeras capas adoptan la conformación antropomórfica del cuerpo, pero claro, a medida que va subiendo, es decir, la primera capa es así, o sea, todavía ves un poco cabeza, tronco y extremidades, pero las capas ya más altas se van difuminando y al final queda una esfera, de manera que el cuerpo humano, cuando se ve desde otra óptica más exterior, más espiritual, lo que se ve es una esfera. O sea, es como si vieses el huevo de lejos y tú lo que ves es la parte esferoidal, no ves la yema, ¿no? Pues algo parecido. Bueno, antes de seguir con las preguntas, quiero también comentar, por ejemplo, ven aquí en el móvil, aquí está el canal del doctor Ángel, aquí se pueden suscribir y cuando se suscriben, si se dan cuenta, hay una campana. Si yo la pulso, con esta campana le llegan los avisos de todos los vídeos que se están haciendo y si se hace algún directo. Pues lo mismo también pasa con Caja de Pandora. Si se suscriben a Caja de Pandora, están suscritos y le dan a la campana, le llegará el aviso de este directo y también de todos los vídeos que se van poniendo, aunque no sean directos.
Aunque, a veces el directo va con retardo, pero también funciona. Luego también quería comentaros que también ahora en un rato, es decir, en unas horas, tenemos también este evento. Primero que quiero deciros que si queréis comprarlo y estáis en América, aquí podéis hacer la moneda en dólar o en pesos mexicanos o en euros y tenemos el webinario en streaming en directo hoy 15 de febrero, ¿no? Lo tenemos, creo que es, bueno, de 2 p.m. a 7 p.m. hora orientada sobre Nueva York y de 8 a 1 de la madrugada horario de España. Este es el seminario, es el segundo de este año. Por lo que me ha comentado hace un momento Iván, quiero decir que tiene un precio, si no recuerdo mal, de unos 50 euros, pero si lo, o 40, no, 45 euros, y si lo quieren ver en diferido de aquí a unos días será un poquito más caro. Es lo que me ha dicho Iván que tenía que decir, que referenciara este tema, y que luego hay un diploma, hay una diplomatura y licenciatura cuando se acaba el año. Esta semana Iván también va a poner todos los vídeos del webinario del año pasado, que también tiene un diploma y una licenciatura. Bueno, no sé si Ángel Luis nos puedes comentar un poquito más el tema, que tú te lo sabes mejor de memoria. Perdón. Sí. Los 12 seminarios, o sea, la Fundación 1 a 1 ha convocado 24 seminarios, ¿no? Los 24 seminarios se han homologado a una licenciatura en psicología espiritual por Inter-American University de los Estados Unidos. O sea que los que hacen los 24 tienen esa opción, ¿verdad? Los 12 primeros seminarios, que son los que se pasaron ya el año pasado y que Iván va a poner disponibles en cuestión de días, permite que quienes no los hayan seguido entonces los puedan seguir ahora. Esos 12 seminarios conducen a 2 diplomaturas. La primera es Spiritual Counseling, consejería espiritual en los Estados Unidos. O sea, es una diplomatura de asociado en consejería espiritual y otra diplomatura en salud natural por Mashach, Escuela de Estudios Superiores de Medicinas Alternativas y Complementarias de México. Esta es la única escuela oficial debidamente autorizada en México. O sea que son diplomaturas de México y de los Estados Unidos. Los de este año, los seminarios de este año, este es el segundo, conducen también a otras 2 diplomaturas por parte de Inter-American University, una diplomatura en psicología holística, por parte de Mashach de México, una diplomatura en psicología y sanación interior. Y los 12 seminarios juntos conducen a la licenciatura Bachelor of Arts en los Estados Unidos en Spiritual Psychology, en psicología espiritual. O sea, este es un poco el concepto. La caja de Pandora va a ir poniendo poco a poco, o sea, webinario por webinario, y los del año pasado que han pasado, eso es lo que va a subir Iván en los próximos días para hacerlos disponibles a todas las personas que quieran seguirlo en diferido. Y que sale a mitad de precio si lo hacen en directo, que no que si lo hacen en diferido. Con lo cual aprovechen a hacer los directos. Hoy tenemos uno. El de hoy es sobre grandes valores humanos y es a las 2 horas de aquí, que para vosotros son las 8, 2 y 6, 8. Sí. Perfecto. Pues vamos por la siguiente pregunta de Adrián, le quedan 2 más. Señor Ángel, ¿tiene el Merkaba algo que ver con el cuerpo de luz que nos ha... No, perdona, este es el que he dicho. ¿Se puede activar el Merkaba sin la bendición de Dios? Cábala de la raíz Kimbel, que significa recepción, y es necesario seguir una tradición particular. Pues no es necesario seguir ninguna tradición y no es necesaria ninguna bendición. Uno puede hacer esto por su cuenta, porque al final la voluntad es de uno y la inercia que se genera la inicia uno, no la inicia nadie por uno. Por tanto, se puede hacer perfectamente sin problemas, sí. Y la última pregunta, ¿un Merkaba puede hacer cambios atmosféricos? No, el Merkaba no puede hacer cambios atmosféricos, no. Ok.
Alba mía, desde Uruguay, saludos. ¿Es posible percibirlos a través del sonido? Me ha pasado de despertar en la madrugada y escuchar un zumbido como de energía junto a una sensación de calor alrededor del cuerpo. Bueno, los zumbidos en los oídos pueden obedecer a muchas causas, ¿no? La primera, lógicamente, a un trastorno del oído medio, eh, pero pueden sugerir otras posibilidades, por ejemplo, la presencia cercana de alguien o de algo que vibra en otra frecuencia y que nuestro oído capta así, ¿no? También puede ser debido a una conexión con, con energías más sutiles e incluso, como decía un amigo mío, al paso de un ovni que avisa de esa manera que está pasando por arriba. Entonces hay muchas personas que cuando escuchan un pitido en los oídos salen a ver si hay algo por ahí afuera, ¿no?, que lo esté provocando. O sea, que estas pudieran ser las causas, pero no necesariamente para nada con un mercado. Tenecane pregunta, ¿es posible haber activado el Merkaba sin haberse dado cuenta o de forma inconsciente? Gracias. Bueno, pues todo es posible en la eternidad, ¿no? Lo que es improbable que eso suceda. Ahora, cuando uno llega a un determinado estado en la luz, es muy fácil activarlo de un momento a otro. Es fácil hacerlo. Juan Guillermo Álvarez, ¿por qué estos místicos judíos de las Gekalot querían subir hasta Dios como astronautas sagrados? Bueno, quiero pensar que en la antigüedad eh, ese, ese prurito de intentar parecerse a Dios, de subir hasta ellos, pues era como una aspiración, porque en realidad consideraban a Dios pues a cualquier persona de tercera dimensión que estuviese mucho más elevada o que fuese capaz de desplazarse por el aire. Y, y bueno, pues eso constituía como la aspiración de todos, ¿no? Ser un astronauta parecido a un dios que pudiese desplazarse y pudiese volar, ¿no? Los tiempos han cambiado y hoy pues vemos astronautas y vemos a compañeros nuestros que se pasean por la Luna y nos parecen de lo más normal e incluso pues hay pocos que quieran verse en esa, en ese escenario, ¿no?, de andar caminando por otros planetas, ¿no? Asumo que es una cuestión cultural de la época. Linux, Linux Woman dice, ¿el Merkaba sirve para protegerse de los campos electromagnéticos solo con programarlo? Pues sí, el Merkaba de alguna manera protege de otros campos electromagnéticos, claro. Sí, sí. Pablo Santana dice, siento mi chakra cardíaco girar sin parar. ¿Eso está bien con lo que dice el señor don Luis Fernández? Eh, es que eso depende de muchas cosas, ¿no? Puedes sentir ese centro glandular, ese chakra, pues especialmente activo, pues por una emoción, por una inquietud y hasta por un miedo, ¿no? Eso nadie como tú lo sabe. Al final, eh, los seres humanos no podemos engañarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, tú tienes que tener razonablemente claro qué es lo que produce eso. Juana Ruiz desde España, tengo entendido que no es lo mismo girar los tetraedros en una dirección cualquiera. Girarlos de forma incorrecta podría ser peligroso. ¿Eso es cierto? No, peligroso no es, simplemente pues no se activaría de igual manera, ¿no? El primero sigue la dirección de las agujas de un reloj y el otro es contrarrotatorio, ¿no? Pero enseguida te darías cuenta porque verías que no funciona. Entonces lo intentas al revés y ya está. Y otra vez Juana Ruiz dice, también he escuchado que hay un movimiento diferente para los hombres y mujeres. ¿Es así? En tal Sí. caso, ¿cuál es el que corresponde a cada uno? Muchas gracias. No, el movimiento tiene que ver con la frecuencia. La frecuencia en la que vibran hombres y mujeres es distinta.
y por tanto la velocidad es distinta y las mujeres llegan a un mercado mucho más fácilmente que los hombres, pero nada más. Juan Guillermo, desde Colombia, ¿qué es la flor de la vida? ¿Tiene que ver con la geometría sagrada del Merkaba? Tiene que ver, o sea, la flor de la vida es un patrón primordial de la creación de todo lo que existe, ¿no? Es como una primera conformación geométrica, como si fuese, no sé cómo decirte, como la estructura de vigas y columnas de un edificio, ¿no? El edificio es la manifestación de la realidad y esas vigas y columnas constituyen la estructura sobre la que está construida. Eso es la flor de la vida. Y dice desde Granada, ¿se gasta la energía vital utilizando demasiado? ¿En qué repercute eso? ¿Cómo regenerarla? Gracias, sois unos grandes. Es que no entiendo muy bien que si se gasta la energía, vital. ¿Se gasta la energía vital utilizando demasiado? Supongo que será el Merkaba. Se utiliza. Ah, sí, utilizando el mercado. No realmente, no. No realmente, porque además la energía vital la tiene siempre. Si se produce una interrupción momentánea, se restituye también de forma casi instantánea. O sea que no hay manera de evitar eso. Ahora bien, sí es importante resaltar, hay muchas personas que, que son capaces de percibir la energía vital de los demás en las partes no cubiertas mediante, perdón, mediante la observación de una pequeña línea blanca que recorre todo el perímetro del cuerpo. Esa línea blanca constituye literalmente la carga energética de energía vital, valga la redundancia, de esa persona. Las personas que son capaces de verla eh, saben sin error pues el tiempo de vida literalmente que le queda a esa persona. Y si ese filetito energético blanco es muy delgado o casi imperceptible, ya saben que la persona está al final de sus días, aunque no esté enferma, aunque no le pase absolutamente nada. Y es que cada uno decide, de hecho esta es una información que se encuentra en todos los que son padres y madres, cuando la esencia se comunica con ellos para pedir autorización para nacer a través de ellos, algo que comunica la esencia a cada padre y a cada madre es el tiempo que piensa vivir aquí, el tiempo que durará su efusión. Y por tanto resulta muy interesante, pienso que cualquier psiquiatra pudiera estar en condiciones de recabar esta información mediante una hipnosis regresiva profunda o una sofronización. Y es curioso, o sea, como la esencia efectivamente les dice a esos padres, yo voy a vivir pues 72 años de aquí, o voy a vivir 16 años, o voy a vivir 2 meses. Y todo eso, o sea, cuando se trata de un ser vivo que se ha materializado, o sea, que ha llegado al final de su proceso, que termina como embrión y feto y nace como niño, se ve en forma de esa luminosidad blanca, ¿no? Cuanto más fuerte y más gruesa, más años de vida le quedan. Menos fuerte, menos gruesa, pues está al final. Cuando ya apenas se ve, pues ese final está ahí, es una cuestión de días. Por eso muchas personas cuando ven a los otros, bueno, esto habitualmente quienes son capaces de verlo nunca lo comentan. No hay nadie que vaya a decirle a otro, mira, oye, vete al notario que tú de la semana que viene no pasas, ¿no? O sea, nadie hace esto, ¿no? Pero cuando reciben el impacto de que, bueno, pues el fulanito ya trascendió, se murió, o lo que sea, pues no les llama la atención porque ya habían visto, aunque tuviese muy buena salud, ya habían visto que esa carga vital estaba ya muy apagada. Muy bien. Carlos Arrieta de Colombia, la pregunta que tengo es, ¿a partir de qué edad se puede activar el Merkaba? Pues puedes activarlo en cualquier momento. Entiendo que un niño lo puede hacer mejor que un adulto. Vamos por Adrián.
¿Cuál es la diferencia entre fantasía y el uso correcto de la imaginación en la activación del Merkaba? ¿Cuál es el inicio para saberlo? No importa, o sea, el crear una fantasía, una visualización, o sea, todo eso está bien. En este caso son como sinónimos, ¿no? Está bien. Y Leticia Gasca, ¿por cuánto tiempo se puede hacer la meditación cuerpo de luz? El tiempo que tú quieres, no hay, no hay nada establecido. Hay personas que generan un mercado y pueden pasar horas con él, o sea, no hay nada establecido. Perfecto. Y dice, ¿cómo ve la ciencia científica todo esto de energías de otras realidades? Esas que aún pueden medir y cuantificar. ¿En qué punto estamos ahora? Gracias. Bueno, pues ahora estamos en un punto donde todo esto comienza a ser aceptado. Eh, Se comienza a hablar de los universos paralelos, se comienza a hablar de las energías que lo interpenetran todo. Estamos en un buen momento, ¿no? Se habla de la dilatación del tiempo, se habla de los tránsitos hacia el pasado y hacia el futuro. Estamos en un buen momento de grandes cambios en poco tiempo. Y Juan Guillermo dice, ¿cree usted que el mercado de la Tierra ha cambiado de frecuencia? La Tierra cambia de frecuencia constantemente y no posee propiamente un mercado, ¿no? Sino que eh, yo os diría que tenéis que imaginar a la Tierra también como un ser vivo con múltiples capas concéntricas y que como tal, pues la Tierra, por ejemplo, pues no asciende literalmente pues, a una dimensión más alta, sino que ya está. Es decir, esas capas concéntricas son las de un ser vivo, como nosotros mismos también, que tiene otras capas y esas capas se interpenetran unas a otras. Entonces, los que hablan de la Tierra, de la cuarta dimensión o de la ascensión, en realidad no es así, o sea, esa capa de la cuarta dimensión, como la denominan aquí, bueno, no es correcto el término, pero siguiendo esa secuenciación, la Tierra de la cuarta dimensión ya está ahí. Entonces son los componentes estructurales eh, que pululan sobre la superficie de la esfera los que pueden estar en condiciones de cambiar de espectro perceptivo y ascender un tramo, ¿no? Hacia algo que ya existe. O sea que hay una Tierra en cuarta, quinta, sexta, etc. Al activar el Merkaba, ¿puede uno hacerse vulnerable a contaminación energética? Realmente el Merkaba, como os decía antes, es un escudo protector. Eh, una especie de coraza, o sea que no. Pero la contaminación energética como tal tampoco existe, o sea, no podríamos llamarla contaminación, ¿no? Porque esos flujos de energía están todo el tiempo, en todas direcciones. Simplemente, bueno, pues hay unas compatibilidades, hay incompatibilidades en función de tu propia carga y eso es lo que puedes atraer o repeler en un momento dado. Y última pregunta de Sandra Salazar, desde Texas, Estados Unidos. ¿Me puede ayudar el Merkaba en neutralizar líneas energéticas en mi casa? Si le puede ayudar aquí, A líneas energéticas en mi casa, tipo como las Harman y... líneas Harman. Sí, Eh, Me temo que no, que el mercado no puede ayudar en eso, ¿no? En, en ese tipo de líneas como las Hartman, ¿no? Si hay alguna línea que atraviesa esa casa, eh, pues yo diría que lo mejor es dejar la casa, ¿no? Porque es muy complicado, esas líneas no se pueden alterar, no se pueden mover, ¿no? Y pueden causar perturbaciones innecesarias, ¿no? Y complicadas además. No sé si sois conscientes de muchas casas o establecimientos que todo lo que ponen allí pues fracasa, ¿no? Realmente eh, hay algo en las energías que hacen que la gente no acuda, que no se sienta bien. Entonces lo mejor que se puede hacer es
sencillamente buscarse otra alternativa y tratar de vender bien si se es propietario y salirse. Pero no, el mercado, vamos a ver, el mercado sí que te ayuda cuando estás dentro de él, pero como no estás 24 horas, pues no serviría de mucho realmente. Muy bien. Pues bueno, pues ya por hoy hemos terminado. Señor Ángel, usted no se vaya, que quiero hablar con usted ahora cuando acabe la emisión. Siga ahí, que la otra vez se fue corriendo y no pudimos hablar. Se espera ahí un momento, vamos un momento a despedir el programa. Bueno, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dar al like. De viva voz, también se lo pueden comentar a sus amigos y también expandirlo por todas las redes sociales. Y para mí también lo que es muy importante es que se mande también por correo electrónico, si puede ser, o para la gente que realmente tiene un problema y no sabe muy claro y ustedes lo saben, pues nos ayudará también a crecer. Si no os ha gustado el vídeo, lo desecháis en la papelera, pero normalmente el contenido es para que uno sea, vamos a decir, autodidacta, ¿no? Y se culturice uno mismo, que lea libros, que compare, que mire si esto es verdad, es mentira. Lo que decimos aquí es para que seamos libres pensadores y podamos subir de vibración. Y con esto nos quedamos. Pues muchas gracias, doctor Ángel. Gracias a vosotros y siempre un placer estar conectado en la caja de Pandora, ¿no? Porque a fin de cuentas eso es lo que eso es lo que entiendo que hace la caja, es decir, la caja de los truenos, de movilizar conciencias, de hablar de temas prohibidos, extraños o que no se suelen tocar, y lo estáis consiguiendo muy bien. Así que en lo que a mí respecta, felicitaciones, que estáis haciendo una gran labor con todos. Muchas gracias. Pues seguimos próximamente también con el doctor, dando más nuevas herramientas y nuevo conocimiento hermético. Hasta pronto, familia.